totalmente vaporizada, que esta es la composición en el fondo y que mi columna tiene 1, 2, 3, 4, 5 etapas, siendo la etapa 3 la etapa de alimentación. ¿Sí? Como también vimos al inicio, déjame parar un minutito. ¿Qué significa cada uno de esos escalones que nosotros trazamos en el diagrama? A ver, nuestra columna tiene en cada plato, ¿sí? En cada plato, lo vamos a considerar como una etapa. Vamos a decir que es la etapa 2 como está ahí pintadita. En esa etapa 2 está ascendiendo un vapor que viene de la etapa 3, por eso lo llamo Y3. Y sube de allí un vapor que sale de la etapa 2. Pero de igual forma está entrando un líquido que viene de la etapa 1 y está saliendo un líquido de la etapa 2. En la etapa se tienen dos puntos que están en operación. Se tienen dos puntos en equilibrio que fíjense que son los que salen. Lo que sale de la etapa está en equilibrio. Y de nuevo tenemos dos puntos que están en operación. Cuando nosotros definimos, esto es maravilloso, cuando nosotros definimos la recta de operación, estamos trabajando con estos puntos. Y cuando nos vamos al equilibrio, definimos estos. Entonces, fíjense, operación, equilibrio, operación. Así es. ¿Ven qué hermoso? Si estoy en la etapa 2, me voy a la etapa 2. Este punto corresponde a X1, Y2. Este punto corresponde a X2, Y2. Y este punto corresponde a X2, Y3. Y2, X1. Y2, X2. Equilibrio. Y3, X2. Entonces, cada escaloncito hace referencia a una etapa que estamos considerando en este momento ideal. ¿Por qué la consideramos ideal? Porque logramos llegar al equilibrio. En la realidad, eso no es así. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho tiempo o mucha área de contacto. Y las dos cosas son limitadas. Tanto el tiempo, yo no puedo tener un proceso que me tarde 100 años para poder producir algo. No puedo. Necesito producirlo en 8 horas. Entonces no llego al equilibrio. Y el área tampoco es infinita. Yo tengo una columna de 1 metro, medio metro, ¿sí? Entonces, ahí aplica lo que es la eficiencia. Pero vean lo hermoso, el fume que se dio esta gente, que el método, o sea, con el método y el gráfico es un chismoso, me dice lo que está ocurriendo internamente en la columna. ¿Okay? Bien. Bueno. Entonces no crean que los dibujitos son dibujitos por, o sea, que estamos haciendo escarnado, tiene un sentido, o sea, tiene un significado. Nosotros ahorita dijimos que tenemos una zona factible de alimentación. Si yo prolongo esto para acá, yo puedo alimentar desde aquí hasta aquí. Seguro que en este diagrama la etapa óptima de alimentación posiblemente era la 3. Pero no alimentamos en la 3, sino que alimentamos en la 5. ¿Ven? Hasta la 4 se trazó aquí, me fui a la 5 y en la 5 fue que cambié de recta de operación. Entonces, al alimentar en la etapa que no es la óptima, el número de etapas incrementa. Sí. Suponte que este es el mismo diagrama que hicimos antes, donde la etapa óptima de alimentación es la 3. Pero decidí no alimentar en la 3. ¿Por qué? Porque yo podía alimentar dentro de mi zona óptima, ¿sí? Que está dentro de mi zona de alimentación, perdón, no de la óptima.
Mi zona de alimentación está definida desde aquí hasta acá, donde las dos rectas de operación tocan el equilibrio. Esa es mi zona de alimentación. La óptima es donde la etapa que me involucra este punto. ¿Sí? Que ahí quizás no se ve muy bien. Es esta. Claro. Esta es mi etapa óptima. Pero mi zona factible, yo prolongo estas dos rectas y donde corta, yo puedo alimentar en esa zona. Ok, en este caso se decidió no alimentar en la óptima, sino dos etapas por debajo. Incrementó el número de etapas. ¿Sí? Lo mismo ocurre si alimento antes. Aquí se decidió alimentar antes. ¿Ves? La etapa 1 se alimentó en la 2, pero también dio más etapas. Entonces, yo puedo alimentar antes si la zona factible me lo permite, o puedo alimentar después. Pero el no alimentar en la etapa óptima me genera un mayor número de etapas. Son un detalle que tenemos que considerar. Y bueno, ya sabemos que esa es la zona factible de alimentación. Que en esa zona yo puedo alimentar en las etapas que están ahí. Pero ¿por qué no alimentan en la zona óptima siempre? Muy buena tu pregunta. Porque yo te decía que si tú vas a diseñar, tú estás en potestad de decir, no, yo voy a alimentar en la óptima. Pero si tú no estás diseñando, sino que hay una columna ya existente y tú quieres ver si funciona para algo, y ya ella tiene un agujero de alimentación. Entonces tú tienes que ver si coincide o no con la zona factible de alimentación. ¿Sí? No es tanto, claro, si tú vas a diseñar, si tú vas a comprar el carro nuevo, tú lo escoges, tú lo buscas a la medida. Pero si ya está existente, entonces tú tienes que adaptarte a eso. ¿Ok? Muy buena lectura. Entonces, bueno, aquí dice determine para las rectas de operación trazada el número de etapas si la etapa de alimentación se ubica en la etapa adecuada, dos etapas por debajo de la etapa adecuada, una etapa por encima de la etapa adecuada. Determine la zona factible de alimentación y si cambia la condición térmica de la alimentación, varía la zona factible de alimentación. ¿Por qué? Esa es, o sea, con el mismo gráfico que con el mismo gráfico, con los mismos datos. Ven que lo que vamos es como incluyendo todo lo que vamos viendo dentro del mismo diagrama. Pero eso no implica que vamos a hacer el examen con el mismo diagrama. No, el examen tiene que ser un poquito más interesante, pero necesito que vayan aplicando los conceptos de lo que vamos viendo. Pero lo hacemos con el factor de vaporización 0, ¿no? Sí, dice, o sea, ya esto lo hicieron, porque creo que vámonos al caso base. El caso base era la columna, relación de reflujo 3, 01, 09, 05 de alimentación, 0. Y entonces dice, determina las etapas para las rectas de operación trazada. ¿Y qué pasa si alimentamos en la adecuada? ¿Qué pasa si se alimentan dos por debajo de la adecuada? Y si es posible alimentar por encima. Habría que ver si es posible esto, ¿no? Determine la zona factible de alimentación, prolongar las rectas. Y si cambia la condición térmica de la alimentación, varía la zona factible de la alimentación. ¿Por qué? Entonces, si se anima, hacemos eso y nos tomamos unos minutitos después para continuar. ¿Se entiende lo que van a hacer? En el mismo ejercicio base, vamos a llamarlo ejercicio base, que es mi columna.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues, Gracias.